Sus propios padres la vendieron por ser paralítica e inútil, pero cuando un curandero apache la compró, nadie imaginó que se convertiría en la medicina que ambos necesitaban para sanar sus almas destrozadas. En los cerros polvorientos de San Rafael, donde el viento del desierto susurraba secretos antiguos entre los nopales, Elena Morales había nacido con la bendición de los cielos pintada en cada rasgo de su rostro. Sus ojos color miel capturaban la luz del amanecer como gotas de agua atrapando el sol, y su cabello negro como la obsidiana caía en ondas sedosas por su espalda delgada. Las comadres del pueblo se persignaban al verla pasar, murmurando que los ángeles habían besado a esa criatura antes de enviarla al mundo. Doña Carmen, su madre, acariciaba con orgullo los cabellos de su hija mientras la mecía en el rebozo tejido a mano. «Ay, mijita», susurraba con voz emocionada, «tú vas a ser nuestra salvación. Con esa carita de santa y esos ojitos que brillan como estrellas, vas a casarte con el hijo de don Aurelio y nos vas a sacar de pobres». Elena, apenas una niña entonces, no entendía del todo esas palabras, pero sentía el calor del amor maternal envolviendo cada sílaba. Don Ramiro Morales, su padre, trabajaba de sol a sol en los campos de maíz que apenas daban para subsistir. Sus manos curtidas por la tierra y agrietadas por el tiempo acariciaban la cabeza de Elena con una ternura que reservaba solo para ella. «Mi princesita», le decía mientras ella jugaba con las muñecas de trapo que él mismo le hacía con retazos. «Cuando seas grande, te vas a casar con el muchachito más rico del pueblo y vas a vivir como reina». Los años pasaron como las estaciones del desierto, lentos pero constantes. Elena creció alimentada no solo de frijoles y tortillas, sino de expectativas y sueños que sus padres habían tejido alrededor de su futuro. Cada peso que la familia ahorraba se gastaba en listones para su cabello, en tela fina para sus vestidos domingueros, en todo lo que pudiera realzar la belleza que ya era evidente para cualquiera con ojos en la cara. A los 14 años, Elena había florecido como las flores del desierto después de las lluvias. Su cintura era estrecha como el tallo de una azucena. Sus mejillas tenían el color natural de los duraznos maduros, y cuando sonreía, parecía que el mismo sol se asomaba por entre las nubes. Don Aurelio González, el comerciante más próspero de San Rafael, había notado a la muchacha desde hacía tiempo. Sus ojos calculadores evaluaban no solo la belleza de Elena, sino también su inteligencia y buena educación. «Compadre Ramiro», le dijo un domingo después de misa, ajustándose el sombrero de palma sobre su frente sudorosa, «mi Joaquín ya tiene 17 años y necesita una buena esposa. Su Elena está volviéndose toda una señorita, y me parece que sería una unión muy conveniente para nuestras familias». El corazón de don Ramiro casi se le sale del pecho. Durante años había soñado con ese momento. Había visualizado el día en que su hija se convertiría en la nuera del hombre más rico del pueblo. «Don Aurelio», respondió tratando de controlar la emoción en su voz, «sería un honor muy grande para nuestra humilde familia». Los arreglos se hicieron rápidamente. Elena se casaría con Joaquín González al cumplir 16 años, después de que él regresara de estudiar comercio en la ciudad capital. La dote sería modesta pero decorosa: algunas cabras, mantas tejidas por doña Carmen, y la promesa de que Elena sabía leer, escribir y llevar las cuentas de una casa. Elena recibió la noticia con una mezcla de emoción y nerviosismo. Joaquín era un muchacho guapo, de ojos verdes y sonrisa fácil, que siempre la trataba con cortesía cuando se encontraban en la plaza. No era exactamente amor lo que sentía por él, pero había una esperanza tibia en su pecho, como el primer calor de la mañana, de que tal vez el cariño crecería con el tiempo. «Vas a ser la esposa más envidiada de todo San Rafael».
le decía su madre mientras le enseñaba a bordar las sábanas que formarían parte de su ajuar. La casa de los González tiene piso de baldosa y ventanas de verdad, no como estas paredes de adobe nuestras. Pero el destino, como el viento del desierto, puede cambiar de dirección sin avisar. Era una mañana de febrero cuando Elena despertó sintiendo que sus piernas no le obedecían. Al principio pensó que se le habían dormido por haber estado sentada demasiado tiempo el día anterior bordando. Trató de levantarse para ayudar a su madre con el desayuno, pero sus extremidades se sentían pesadas como troncos de mezquite empapados en agua. «¡Mamá!», gritó con voz temblorosa, «algo me pasa en las piernas». Doña Carmen corrió hacia ella, con la cara pálida como el algodón. Tocó las piernas de su hija, las pellizcó suavemente, pero Elena no sentía nada. Era como si esa parte de su cuerpo hubiera dejado de existir de la cintura para abajo. El doctor del pueblo, don Eusebio, llegó montado en su mula vieja, con su maletín de cuero desgastado y su cara de preocupación. Examinó a Elena con manos temblorosas. Probó con agujas, con agua fría, con todo lo que sabía, pero la muchacha no reaccionaba. Sus piernas, antes ágiles y fuertes, ahora yacían inmóviles bajo las cobijas tejidas a mano. «Es algo que no he visto antes», murmuró el doctor, quitándose los anteojos y limpiándolos nerviosamente. «Podría ser una enfermedad que trajeron los comerciantes de la ciudad, o tal vez algo en el agua. No puedo asegurar si va a ser permanente o temporal». Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en una realidad que nadie en la familia quería aceptar. Elena, la niña que había sido el orgullo y la esperanza de los Morales, ahora pasaba los días recostada en un petate, dependiendo completamente de su madre para todo. Al principio, don Ramiro y doña Carmen la trataron con la misma ternura de siempre, llevándole flores del campo, contándole chismes del pueblo, haciendo todo lo posible para mantener su ánimo arriba. Pero gradualmente, imperceptiblemente al principio, las miradas comenzaron a cambiar. Don Aurelio González llegó una tarde con el sombrero en las manos y la voz llena de pena fingida. «Compadre Ramiro», dijo sin mirar directamente a los ojos, «usted comprenderá que en estas circunstancias, mi Joaquín necesita una esposa que pueda darle hijos sanos y cuidar la casa. Con todo el dolor de mi corazón, creo que es mejor cancelar los arreglos». Esa noche, Elena escuchó a sus padres discutir en voz baja en la cocina. Las palabras llegaban a sus oídos como puñaladas. «Inútil, carga. ¿Qué vamos a hacer con ella ahora? No sirve para nada». Don Ramiro comenzó a beber más de la cuenta. El alcohol que antes tomaba solo los sábados después del trabajo, ahora aparecía en la mesa cada noche, como un invitado amargo que venía a quedarse. Su mirada hacia Elena cambió de protectora a resentida, como si la enfermedad de su hija fuera una traición personal contra todos sus sueños. «Mírate nada más», le gritaba cuando el alcohol le soltaba la lengua. «Antes eras mi orgullo y ahora ni para lavar trastes sirves. Tus hermanos trabajan desde que sale el sol hasta que se oculta, y tú ahí echada como una reina inútil». Elena aprendió a llorar en silencio, mordiendo la manta para que no se escucharan sus sollozos. Durante las noches largas y frías del invierno, se preguntaba qué había hecho para merecer tal castigo. ¿Por qué Dios había decidido quitarle todo lo que una vez la había hecho especial? Los vecinos del pueblo, que antes la saludaban con cariño y admiración, ahora desviaban la mirada cuando doña Carmen la llevaba en brazos a misa los domingos. Los susurros la seguían como sombras. «Pobrecita, qué tragedia, mejor hubiera sido que se fuera con los angelitos». 2 años pasaron de esta manera. 2 años en los que Elena se transformó de la niña mimada y querida en una carga que pesaba sobre los hombros de toda la familia. Sus hermanos menores, Miguel y Rosa,
La trataban con una mezcla de lástima y resentimiento, especialmente cuando su padre les gritaba por no trabajar lo suficientemente duro para mantener a la inválida. Fue en una tarde especialmente cruel de abril cuando don Ramiro llegó a casa con un extraño. El hombre era delgado y nervioso, con bigote ralo y ojos que nunca se quedaban quietos en un lugar. Vestía un traje gastado pero limpio, y tenía las manos suaves de quien no había trabajado nunca la tierra. «Elena», dijo su padre con voz que trataba de sonar casual, «este señor Abundio va a llevarte con una familia muy buena en Santa María. Van a cuidarte mejor de lo que nosotros podemos hacer aquí». Elena sintió como si le hubieran echado agua helada en las venas. «¿Me van a mandar lejos, papá?». Don Ramiro no pudo sostenerle la mirada. «Es por tu propio bien, hija. Nosotros ya no podemos darte lo que necesitas». Doña Carmen lloró toda la noche mientras empacaba las pocas pertenencias de Elena en un morral de henequén. «Perdóname, mijita», susurraba entre lágrimas. «Perdóname, pero ya no podemos más. Tu papá dice que con esa familia vas a estar mejor, que te van a cuidar como mereces». Pero Elena, aunque joven, no era tonta. Había visto la cara del señor Abundio, había notado cómo la miraba, había escuchado el sonido de monedas cambiando de manos en la cocina. Su propio padre la había vendido como se vende una cabra en el mercado. La mañana de la partida amaneció gris, con nubes que amenazaban lluvia. Don Ramiro cargó a Elena hasta la carreta del señor Abundio sin decir palabra, evitando mirarla a los ojos. Doña Carmen le dio un último beso en la frente y le colgó al cuello una medalita de la Virgen de Guadalupe. «Cuídate mucho, mi niña», le dijo con voz quebrada, «y reza para que algún día nos volvamos a ver». Mientras la carreta se alejaba por el camino polvoriento, Elena volteó para ver por última vez la casita de adobe donde había nacido, donde había aprendido a caminar, donde había soñado con ser feliz. Sus padres se quedaron parados en la puerta como dos estatuas de sal, sin despedirse con la mano, sin sonreír, sin nada que indicara que esa muchacha había sido alguna vez el centro de sus vidas. El señor Abundio no habló durante las primeras horas del viaje, solo silbaba desafinadamente y de vez en cuando le ofrecía agua de una cantimplora que sabía a metal oxidado. Cuando Elena le preguntó sobre la familia que la iba a cuidar, él sonrió de una manera que le hizo sentir frío en el estómago. «Ya vas a ver, muchachita», dijo con voz melosa, «ya vas a ver qué vida tan buena te espera». La casa donde terminó Elena no era el hogar amoroso que le habían prometido. Era un edificio de 2 pisos en las afueras de Santa María, pintado de amarillo deslavado y con ventanas siempre cerradas con cortinas espesas. Desde afuera parecía una casa cualquiera, pero por dentro guardaba secretos que helaban la sangre. Doña Refugio, la dueña, era una mujer entrada en años con el cabello teñido de negro artificial y los dientes manchados de tabaco. Sus ojos pequeños y brillantes evaluaron a Elena como un comerciante evalúa mercancía, notando cada detalle de su rostro, la suavidad de su piel, la tristeza que ya se había instalado permanentemente en su mirada. «Está muy flaquita», fue lo primero que dijo, «pero tiene buena cara. Con unas semanas de comida decente va a estar perfecta para lo que necesitamos». Elena no entendió completamente esas palabras hasta que vio a las otras muchachas. Había 5 en total, todas con alguna discapacidad visible. Lupita tenía un brazo que no le crecía bien. Soledad era ciega de un ojo. Carmen caminaba con una cojera pronunciada. Esperanza tenía marcas de viruela en todo el rostro y Dolores era sordomuda. Todas compartían la misma mirada perdida, la misma resignación que se instalaba en el alma cuando se perdía toda esperanza. «¿Qué hacemos aquí?», le preguntó Elena a Lupita la primera noche, mientras compartían un camastro en el cuarto del fondo. Lupita,
que no podía tener más de 18 años, pero sus ojos parecían de una anciana, la miró con lástima. «Somos las curiosidades, hermana. Los señores ricos de la ciudad vienen aquí a vernos, a tocarnos, a burlarse de nosotras. Pagan bien por poder sentirse superiores a algo». Las palabras cayeron sobre Elena como piedras. Durante las siguientes semanas entendió la horrible verdad de su situación. Los hombres llegaban por las tardes, elegantemente vestidos y con dinero en los bolsillos, para observar y humillar a muchachas que la vida ya había castigado suficientemente. Doña Refugio tenía reglas estrictas. Nada de resistirse, nada de llorar donde los clientes pudieran ver, nada de hablar a menos que les preguntaran algo directamente. «Ustedes están aquí por caridad mía», repetía todos los días. «Sin mí estarían muriendo de hambre en las calles. Lo mínimo que pueden hacer es comportarse con gratitud». Elena se negó rotundamente desde el primer día. Cuando Doña Refugio trató de arreglarla para presentarla a los clientes, ella gritó, mordió, arañó con la desesperación de un animal acorralado. «No voy a hacer eso», gritaba. «Prefiero morirme de hambre». Su resistencia le costó cara. Doña Refugio la castigó dejándola sin comida durante días, encerrándola en un cuarto oscuro del sótano, gritándole que era una malagradecida, que no entendía lo buena que había sido con ella al darle un techo. Pero Elena había heredado algo más que belleza de sus antepasados. Había heredado también una voluntad de hierro que ni el abandono ni la humillación podían quebrar completamente. Se las ingenió para hacerse lo más desagradable posible durante las presentaciones. Se orinaba encima, hacía ruidos extraños, hablaba de enfermedades contagiosas imaginarias. Los clientes comenzaron a quejarse. «Esa muchacha nueva está loca», decían. «Mejor tráiganos a las otras». Doña Refugio estaba furiosa, pero Elena representaba una inversión que no podía desperdiciar fácilmente. La encerraba más frecuentemente, la amenazaba con cosas peores, pero no podía venderla a otro lugar porque nadie iba a pagar buen dinero por una mercancía tan problemática. Fueron meses de pesadilla. Elena vivía en un estado constante de terror y humillación, alimentándose apenas de las sobras que las otras muchachas podían esconderle, durmiendo en el suelo cuando la castigaban, rezando el rosario de su madre hasta que se quedaba dormida del cansancio. Las otras muchachas la cuidaban como podían. Lupita compartía su comida cuando Doña Refugio castigaba a Elena sin cenar. Carmen le daba masajes en las piernas entumecidas cuando pasaba días encerrada sin moverse. Soledad, que había estado allí más tiempo que todas, le contaba historias de su pueblo para distraerla del dolor. «Un día vamos a salir de aquí», le susurraba Esperanza durante las noches más oscuras. «Un día alguien va a venir por nosotras». Elena quería creer en esas palabras, pero cada día que pasaba sentía como si un pedazo de su alma se fuera muriendo. Se miraba en el espejo roto del baño y ya no reconocía a la muchacha que había sido el orgullo de sus padres. Sus mejillas se habían hundido. Sus ojos habían perdido el brillo, su cabello había perdido la sedosidad que una vez había sido su gloria. Fue en una mañana de noviembre cuando todo cambió. Elena estaba sentada junto a la ventana del cuarto común, mirando a través de las cortinas entreabiertas hacia la calle polvorienta, cuando vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Un hombre alto caminaba por la calle principal con pasos seguros y decididos. Su piel era del color del cobre bruñido, su cabello negro estaba trenzado con pequeñas cuentas y vestía una combinación extraña de ropa tradicional apache y pantalones de trabajo mexicanos. Pero lo que más llamó la atención de Elena fueron sus ojos. Incluso a la distancia podía ver una intensidad en ellos que contrastaba fuertemente con la serenidad de sus movimientos. «Es un apache», murmuró Carmen,
que se había acercado a la ventana también. ¿Qué estará haciendo por aquí? Seguramente viene a comprar medicinas, dijo Soledad. Mi abuela me contaba que los apaches saben de plantas curativas más que los doctores de la ciudad. Elena no pudo quitarle los ojos de encima al extraño. Había algo en él que era diferente a todos los hombres que había visto en Santa María, algo que hablaba de dignidad y fuerza interior. Cuando él desapareció doblando una esquina, ella siguió mirando hacia la calle vacía, como si pudiera hacerlo regresar solo con la fuerza de su voluntad. Esa tarde, los rumores comenzaron a circular por el pueblo como agua corriendo cuesta abajo. El apache se llamaba Ayllana, que significaba flor eterna en su idioma, y había llegado buscando medicamentos específicos para su tribu. Había pagado en oro por hierbas y ungüentos, había hablado con el boticario en un español perfecto, y había preguntado por plantas que crecían solo en las montañas lejanas. Pero lo que más impresionó a la gente del pueblo fue su comportamiento. A pesar de las miradas hostiles y los susurros despectivos que lo siguieron durante todo el día, él había mantenido una compostura digna. Había saludado cortésmente a todos, había pagado precios justos por todo lo que compró y había tratado incluso a los niños de la calle con amabilidad. Ese indio tiene más educación que la mitad de los españoles del pueblo, había comentado la esposa del boticario. Elena se aferró a estos rumores como una persona que se ahoga, se aferra a cualquier cosa que flote. Durante días después de la aparición de Ayllana, no pudo pensar en otra cosa. Había algo en la descripción de ese hombre que encendía una esperanza diminuta pero persistente en su pecho, como una veladora que se niega a apagarse aunque el viento sople fuerte. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que su destino estaba conectado con el del apache misterioso. Era una corazonada sin lógica, un presentimiento que nacía más del alma que de la razón, pero que se aferraba a ella con tanta fuerza que no podía ignorarlo. Una semana después, cuando ya había comenzado a pensar que todo había sido solo un sueño desesperado, Elena escuchó voces conocidas en la planta baja. Doña Refugio estaba hablando con alguien en el recibidor, y aunque no podía escuchar las palabras exactas, el tono de la conversación sugería una negociación. «Lupita», susurró urgentemente, «¿puedes asomarte a ver quién está abajo?» Lupita se acercó cautelosamente a la escalera y regresó con los ojos muy abiertos. «Es él», murmuró. «Es el apache del que hablaba todo el pueblo». El corazón de Elena comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todas las muchachas podían escucharlo. ¿Qué estará haciendo aquí? No tuvieron que esperar mucho para saberlo. Doña Refugio subió las escaleras con una expresión que Elena no había visto antes. Una mezcla de sorpresa, avaricia y algo que podría haber sido respeto. «Elena», dijo con voz inusualmente dulce, «bájate. Hay un señor que quiere conocerte». Ayllana estaba de pie en el centro del recibidor cuando Elena bajó cargada por Carmen. Su presencia llenaba el espacio de una manera que ningún otro hombre había logrado hacer. Era más alto de lo que había parecido desde la ventana, con hombros anchos que hablaban de años de trabajo físico y manos que se veían fuertes pero cuidadosas al mismo tiempo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, ella sintió como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado. Había algo en la mirada de él que era completamente diferente a la de todos los otros hombres que habían venido a esa casa. No había burla, no había superioridad, no había la curiosidad morbosa que había aprendido a temer. Solo había una tristeza profunda y una comprensión que la desarmó completamente. «Señorita», dijo él con voz grave pero gentil, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de respeto, «me llamo Ayllana. He venido porque escuché hablar de su situación».
Elena no sabía qué responder. Durante meses había aprendido a desconfiar de cualquier interés de los hombres hacia ella, pero había algo en la manera en que él hablaba, en cómo mantenía una distancia respetuosa, que era completamente nuevo para ella. Doña Refugio intervino rápidamente, frotándose las manos con una sonrisa falsa. El señor Ayllana está interesado en llevársela a Elena. Dice que necesita a alguien que le ayude con las hierbas medicinales en su pueblo. ¿Es cierto eso?, preguntó Elena directamente a Ayllana, ignorando a Doña Refugio por completo. Ayllana asintió lentamente. Mi tribu necesita a alguien que pueda ayudar con la preparación de medicinas. He observado que usted tiene manos delicadas y ojos inteligentes. Creo que podría aprender rápidamente. ¿Y qué espera de mí a cambio?, preguntó Elena, sorprendiéndose de su propia valentía. Doña Refugio se puso tensa, claramente molesta por la pregunta directa, pero Ayllana sonrió por primera vez desde que había entrado a la casa. Era una sonrisa triste pero genuina. Espero que me ayude a sanar a mi gente, respondió, y que me permita ayudarla a sanar también a usted. Hubo algo en esas palabras que tocó una cuerda muy profunda en el corazón de Elena. Durante tanto tiempo había sido tratada como mercancía, como carga, como algo roto que no servía para nada, que la simple idea de que alguien pensara que ella podía ser útil, que podía sanar, le trajo lágrimas a los ojos. ¿Cuánto está dispuesto a pagar?, preguntó Doña Refugio, entrando de lleno en la negociación. Ayllana sacó de su morral una bolsita de cuero y la depositó en la mesa. El sonido de las monedas de oro al chocar entre sí hizo que los ojos de Doña Refugio se iluminaran como velas. Esto equivale al precio de 3 caballos buenos, dijo Ayllana. Creo que es más que justo. Doña Refugio tomó la bolsita y la pesó en sus manos, claramente calculando. Era más dinero del que Elena habría generado en años, y ambas lo sabían. Trato hecho, dijo finalmente Doña Refugio, pero quiero que quede claro que una vez que se la lleve, no hay devoluciones. No me importa si no resulta ser lo que usted esperaba. No habrá devoluciones, confirmó Ayllana, pero cuando miró a Elena, añadió en voz más baja, porque ella va a decidir por sí misma si quiere quedarse conmigo o no. Esas palabras fueron como un regalo inesperado para Elena. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había dado la opción de decidir algo sobre su propia vida? Los preparativos para la partida fueron rápidos. Elena no tenía posesiones más allá de la ropa que llevaba puesta y la medalita de la Virgen que le había dado su madre. Las otras muchachas se reunieron alrededor de ella para despedirse, cada una susurrándole palabras de esperanza y cuidado. «Ojalá que te vaya bien, hermana», le dijo Lupita, abrazándola fuerte. «Ojalá que encuentres la felicidad que todas merecemos». Esperanza le regaló una pequeña cruz de madera que había tallado en secreto. «Para que te proteja en el camino», murmuró. Soledad, siempre la más práctica, le dio consejos. «No confíes completamente hasta que sepas sus verdaderas intenciones, pero tampoco cierres tu corazón si él resulta ser bueno». Cuando llegó el momento de cargar a Elena a la carreta, Ayllana se acercó con cuidado evidente. «¿Me permite?», preguntó antes de tocarla. Nunca antes un hombre le había pedido permiso para cargarla. Elena asintió, y cuando los brazos fuertes de Ayllana la levantaron, se sorprendió por la gentileza con que la trató, como si fuera algo valioso que podía romperse. En lugar de depositarla simplemente en la carreta como había hecho el señor Abundio meses atrás, Ayllana había preparado una especie de cama cómoda con mantas suaves y una almohada rellena de hierbas aromáticas. «El viaje va a ser largo», explicó mientras la acomodaba cuidadosamente. «Quiero que esté lo más cómoda posible». Mientras se alejaban de Santa María, Elena miró hacia atrás una sola vez. Doña Refugio se había quedado parada en la puerta,
contando las monedas de oro con avidez. Las otras muchachas se asomaban por la ventana del segundo piso, despidiéndose con las manos y los ojos llenos de lágrimas. Elena sintió una mezcla de alivio y terror. Estaba dejando atrás una pesadilla, pero no sabía hacia qué se dirigía. Sin embargo, mientras observaba la espalda recta de Aiyana guiando la carreta, algo en su interior le decía que este hombre era diferente. Durante las primeras horas del viaje, ninguno de los dos habló mucho. Aiyana se concentraba en guiar a los caballos por el sendero rocoso, y Elena se perdía observando el paisaje que cambiaba gradualmente de pueblos mexicanos a territorio más salvaje. Cuando el sol comenzó a bajar en el horizonte, Aiyana detuvo la carreta cerca de un arroyo pequeño rodeado de árboles. «Vamos a acampar aquí esta noche», anunció, bajándose de la carreta. «El agua está limpia y hay protección del viento». Elena lo observó mientras él preparaba el campamento con movimientos eficientes y seguros. Encendió una fogata, desenrolló mantas y comenzó a preparar comida de provisiones que había traído en alforjas de cuero. «¿Tiene hambre?», le preguntó, acercándose a la carreta con un plato de frijoles y tortillas calientes. Elena se dio cuenta de que estaba hambrienta. En casa de Doña Refugio, la comida había sido escasa y de mala calidad. Estos frijoles olían deliciosos, sazonados con especias que no reconocía. Aiyana la ayudó a sentarse contra una roca cómoda, acomodando mantas alrededor de ella para protegerla del frío nocturno. Luego se sentó a una distancia respetuosa y comenzó a comer su propia porción. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Elena después de un rato. «Por supuesto. ¿Por qué me compró? Quiero decir, ¿por qué específicamente a mí?». Aiyana dejó de comer y la miró directamente a los ojos. En la luz danzante de la fogata, su rostro parecía estar tallado en madera oscura. «Porque vi en sus ojos lo mismo que veo en los míos cuando me miro en el agua del río», respondió lentamente. «Dolor que no debería estar ahí, pero también fuerza que se niega a morir». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. «No me siento muy fuerte». «La fuerza no siempre se siente», dijo Aiyana. «A veces solo se muestra cuando es necesaria. Usted estuvo en esa casa durante meses y no permitió que la quebraran completamente. Eso habla de una fortaleza interior muy grande». «¿Cómo sabe que no me quebraron?». «Porque me hizo preguntas directas cuando nos conocimos. Porque miró hacia las otras muchachas con compasión cuando se despidió. Porque incluso ahora, después de todo lo que ha pasado, todavía hay esperanza en su voz cuando habla». Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Elena. Durante tanto tiempo había sentido que era menos que nada, que su valor como persona había desaparecido junto con el uso de sus piernas, que escuchar a alguien ver fortaleza en ella era casi imposible de creer. «¿A dónde me lleva exactamente?», preguntó. «A mi aldea en las montañas del norte. Mi gente vive de manera sencilla, pero hay paz allí. Y hay plantas medicinales que crecen en esas alturas que no se encuentran en ninguna otra parte. ¿Y realmente cree que puedo aprender sobre medicinas?». Aiyana sonrió de nuevo, esa sonrisa triste pero cálida. «Mi abuela siempre decía que las mejores curanderas son las que han conocido el dolor en carne propia. Entienden el sufrimiento de otros porque lo han vivido. ¿Su abuela era curandera?». «La mejor de nuestra tribu. Me enseñó todo lo que sé sobre plantas y curaciones. Cuando murió, me dejó sus conocimientos, pero también me dejó la responsabilidad de encontrar a alguien que pudiera continuar la tradición cuando yo ya no esté». Elena sintió una emoción extraña al escuchar esas palabras. «¿Piensa que yo podría ser esa persona?». «No lo sé todavía», respondió Aiyana honestamente. «Pero algo me dice que usted tiene el don. Lo siento cuando la miro». Esa noche,
Acostada bajo un cielo lleno de estrellas más brillantes de las que había visto jamás, Elena sintió algo que no había sentido en años: esperanza real. No la esperanza desesperada de que las cosas mejoraran mágicamente, sino la esperanza sólida que viene de ver un camino posible hacia adelante. Aiyana durmió del otro lado de la fogata, lo suficientemente cerca para protegerla, pero lo suficientemente lejos para que ella se sintiera segura. Durante la noche, Elena despertó varias veces y lo vio alimentando el fuego, manteniéndola caliente y segura. Por primera vez en más de 2 años, durmió profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos, sin el miedo constante que había sido su compañero durante tanto tiempo. El viaje hacia la aldea Apache tomó 5 días, que se convirtieron en los más reveladores de la vida de Elena. Cada mañana, Aiyana la despertaba con gentileza, le traía agua fresca para lavarse la cara y preparaba desayuno que compartían junto al fuego que había mantenido encendido toda la noche. Durante el segundo día, Elena reunió el valor para hacer más preguntas personales. ¿Por qué habla español tan bien?, le preguntó mientras él guiaba la carreta por un sendero serpenteante. Cuando era joven, mi padre me mandó a vivir con los misioneros durante 3 años, explicó Aiyana. Quería que aprendiera los caminos del hombre blanco para poder proteger mejor a nuestro pueblo. Aprendí a leer, escribir y estudié medicina con el padre José, que había sido doctor antes de hacerse cura. ¿No fue difícil estar lejos de su familia? Muy difícil, pero mi padre era sabio. Sabía que los tiempos estaban cambiando, que nuestros hijos necesitarían conocer ambos mundos para sobrevivir. Elena comenzó a entender que Aiyana no era simplemente un apache tradicional, sino alguien que había aprendido a navegar entre 2 culturas diferentes. Eso explicaba su manera de hablar, su comprensión de las costumbres mexicanas y su habilidad para comerciar con las personas del pueblo. Durante el tercer día, mientras descansaban durante el calor más intenso del mediodía, Aiyana examinó las piernas de Elena por primera vez. ¿Me permite revisar qué está pasando con sus extremidades?, preguntó con el respeto que ya había demostrado ser natural en él. Elena sintió nerviosismo, pero asintió. Durante los últimos 2 años, solo el viejo doctor de San Rafael había tocado sus piernas, y eso había sido con una brusquedad clínica que la había hecho sentir como un objeto. Las manos de Aiyana eran completamente diferentes. Tocaba con la precisión de alguien que conocía anatomía, pero también con una suavidad que hablaba de respeto profundo por el cuerpo que estaba examinando. Hay músculos que se han debilitado por falta de uso, murmuró mientras presionaba cuidadosamente diferentes puntos. Pero los huesos están sanos y puedo sentir que los nervios principales no están completamente dañados. ¿Eso qué significa?, preguntó Elena con el corazón acelerado. Significa que hay esperanza, respondió Aiyana, mirándola directamente a los ojos. No puedo prometer que volverá a caminar como antes, pero creo que con el tratamiento correcto podría recuperar algo de movimiento. Elena sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. ¿De verdad cree eso? No acostumbro dar esperanzas falsas, dijo Aiyana con seriedad. En mi pueblo tenemos plantas y técnicas que los doctores mexicanos no conocen. Mi abuela trataba casos similares al suyo. ¿Y tuvieron éxito? Algunos sí, otros no. Pero en su caso, siento que hay posibilidades reales. Esa noche, Elena lloró por primera vez desde que había dejado la casa de Doña Refugio. Pero estas eran lágrimas diferentes. Lágrimas de esperanza, de alivio, de gratitud hacia este hombre extraño que había aparecido en su vida como un ángel enviado por la Virgen de Guadalupe. El cuarto día llevó una sorpresa diferente. Mientras cruzaban un valle verde salpicado de flores silvestres, Elena se dio cuenta de que estaba prestando atención a los sonidos, colores y olores del paisaje de una manera
que no había hecho en años. «Es hermoso», comentó, mirando hacia las montañas que se alzaban en la distancia. «Este es el territorio de mi pueblo», dijo Aiyana con orgullo evidente en su voz. «Aquí, entre estas montañas, hemos vivido durante generaciones. ¿No tienen problemas con los mexicanos, con el gobierno?» «A veces», admitió Aiyana, «pero hemos aprendido a ser diplomáticos. Comerciamos con los pueblos mexicanos, ofrecemos servicios de sanación y mantenemos la paz. Es mejor que la guerra constante». Elena comenzó a entender que estaba entrando en un mundo completamente diferente al que había conocido, no solo geográficamente, sino culturalmente, espiritualmente. «¿Su gente me va a aceptar?», preguntó con nerviosismo. «Al principio serán cautelosos», respondió Aiyana honestamente. «No porque usted sea mexicana, sino porque cualquier extraño que entra a nuestra aldea debe ganarse el respeto. Pero si demuestra que tiene buen corazón y voluntad de aprender, la van a recibir como familia. ¿Y si no puedo aprender lo que usted quiere enseñarme?». Aiyana detuvo la carreta y se volteó para mirarla completamente. «Elena», dijo usando su nombre por primera vez, «quiero que entienda algo muy importante. Yo no la compré para que fuera mi esclava. La saqué de esa casa porque nadie merece vivir en esas condiciones. Si resulta que la medicina no es su camino, encontraremos otra cosa. Si decide que no quiere quedarse en la aldea, la ayudaré a encontrar un lugar donde pueda ser feliz». «¿Por qué está haciendo esto por mí?», preguntó Elena, con la voz quebrada por la emoción. Aiyana fue silencioso por un largo momento, mirando hacia las montañas. «Porque hace 2 años», dijo finalmente, «perdí a mi esposa y a mi hijo en una epidemia de fiebre. No pude salvarlos, a pesar de todo lo que sabía sobre medicina. Desde entonces he sentido que mi vida no tenía propósito. Cuando la vi en esa ventana, algo me dijo que usted también había perdido todo lo que era importante para ella. Pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente a encontrar una razón para seguir adelante». Esas palabras revelaron tanto dolor en Aiyana que Elena sintió como si pudiera verlo sangrar por dentro. Entendió entonces que él no era su salvador. Ambos eran personas rotas que tal vez podrían sanarse mutuamente. «Lo siento mucho», murmuró Elena. «No sabía que había pasado por eso». «El dolor nos enseña compasión», respondió Aiyana. «Si no hubiera sufrido esa pérdida, tal vez nunca habría entendido lo que vi en sus ojos». El 5.º día amaneció claro y frío. Elena despertó y se dio cuenta de que podía escuchar voces en la distancia, diferentes a las voces mexicanas que había conocido toda su vida. Había una musicalidad diferente en el idioma apache, una cadencia que sonaba como agua corriendo sobre piedras. «Estamos llegando», anunció Aiyana con una sonrisa. Mientras la carreta subía la última colina, Elena vio la aldea apache extenderse ante ella como algo salido de un sueño. Las casas eran diferentes a las casas mexicanas de adobe. Eran más redondeadas, más integradas con el paisaje natural. Huertos pequeños se alternaban con corrales donde pastaban caballos y cabras. Todo el lugar tenía una sensación de orden y armonía que la tranquilizó inmediatamente. La gente de la aldea había salido a recibirlos. Elena vio rostros curiosos, pero no hostiles. Mujeres con bebés en brazos, niños que corrían alrededor de la carreta, ancianos que observaban con ojos sabios. Aiyana habló en apache con el grupo que se había reunido alrededor de ellos. Elena no entendía las palabras, pero podía captar el tono. Explicación, presentación, petición de comprensión. Un hombre mayor, claramente una figura de autoridad por la manera en que otros lo trataban, se acercó a la carreta y habló directamente con Elena en español, con acento marcado pero comprensible. «Bienvenida, hermana», dijo con voz grave. «Soy Kuruk, jefe de esta aldea. Aiyana nos ha contado de usted.
Si viene con corazón abierto y manos dispuestas a trabajar, será recibida como una hija. Elena sintió lágrimas en los ojos otra vez. Después de años de ser tratada como carga, como problema, como algo vergonzoso, estas palabras de bienvenida la conmovieron profundamente. «Gracias», logró decir. «Espero poder ser útil a su pueblo». Kuruk sonrió, y Elena vio en esa sonrisa la misma bondad que había visto en Aiyana. «Todos somos útiles de diferentes maneras», respondió. «Lo importante es encontrar cuál es la suya». Mientras Aiyana la cargaba desde la carreta hasta la casa que sería su hogar, Elena miró alrededor del lugar que podría convertirse en su refugio. Por primera vez en años, no sentía miedo del futuro. Sentía curiosidad, esperanza y algo que tardó en reconocer. Sentía que había llegado a casa. La casa que Aiyana había preparado para Elena era pequeña pero perfecta. Tenía una habitación principal con ventanas que daban hacia las montañas, una cocina equipada con todo lo necesario y, lo más importante, todo estaba diseñado para alguien que no podía caminar. Los estantes estaban a la altura correcta, había una mesa que permitía que una silla se deslizara por debajo y el baño tenía barras de madera pulida para apoyo. ¿Hizo todo esto para mí?, preguntó Elena, asombrada por los detalles cuidadosos. «Mi tribu me ayudó», respondió Aiyana con modestia. Cuando les expliqué su situación, todos quisieron contribuir algo. Esa manta la tejió Aiyana, la mujer del jefe. Esas vasijas las hizo Takoda, nuestro mejor alfarero. La silla con ruedas la construyó Enapai, que es muy hábil con la madera. Elena tocó la silla con ruedas, maravillada. Era obvio que había sido hecha a mano con gran cuidado, con ruedas que giraban suavemente y brazos acolchonados para comodidad. «Nunca había visto algo así», murmuró. «Enapai la diseñó basándose en descripciones que leyó en libros de medicina», explicó Aiyana. «Dice que en Europa hay dispositivos similares para personas que no pueden caminar». Fue en esa silla donde Elena comenzó su nueva vida. Cada mañana, Aiyana venía a buscarla para llevarla a su lugar de trabajo. Una casa más grande donde guardaba todas las plantas medicinales, libros de medicina y equipos para preparar tratamientos. Los primeros días fueron de pura observación. Elena se sentaba en su silla y miraba mientras Aiyana molía hierbas, preparaba ungüentos y mezclaba tés curativos. Él le explicaba cada proceso con paciencia infinita, contándole qué planta servía para qué enfermedad, cómo reconocer las plantas buenas de las peligrosas, qué combinaciones podían ser mortales y cuáles podían salvar vidas. «Esta es corteza de sauce blanco», decía mientras mostraba trozos de corteza seca. «Es muy buena para la fiebre y el dolor. Pero hay que saber prepararla correctamente, porque demasiada puede dañar el estómago». Elena descubrió que tenía una memoria extraordinaria para las plantas y sus usos. Después de que Aiyana le mostrara algo una vez, ella lo recordaba perfectamente. También tenía un instinto natural para las mezclas, sugiriendo combinaciones que a menudo resultaban más efectivas que las recetas tradicionales. «¿Qué pasaría si mezcláramos la manzanilla con esa planta que usa para calmar el estómago?», preguntó un día. Aiyana probó la combinación y se sorprendió por lo bien que funcionaba. «Eres una curandera natural», le dijo con admiración genuina. Pero más importante que el aprendizaje de medicina era el tratamiento que Aiyana comenzó inmediatamente en las piernas de Elena. Cada tarde, después de las lecciones de plantas, él masajeaba sus músculos con aceites especiales que calentaban la piel y estimulaban la circulación. Los masajes eran un tipo de tortura y bendición al mismo tiempo. Al principio, Elena no sentía casi nada, pero gradualmente comenzó a percibir presión, luego algo parecido al calor,
luego sensaciones que había olvidado que existían. «Está funcionando», murmuró Aiyana después de un mes de tratamiento. «Puedo sentir que los músculos están respondiendo». Para acompañar los masajes, él le enseñó ejercicios específicos. Al principio eran solo movimientos que él hacía por ella, moviendo sus piernas en patrones particulares. Pero después de varias semanas, Elena comenzó a poder hacer algunos movimientos por sí misma. «Puedo doblar la rodilla», gritó un día con emoción que hizo que todo el mundo en la casa de medicina saliera a ver. Kuruk, el jefe, sonrió cuando vio a Elena doblar y estirar la pierna lentamente. «Los espíritus están sanando a nuestra hermana», dijo con satisfacción. Durante esos meses de tratamiento, Elena también se integró completamente a la vida de la aldea. Las mujeres apache la recibieron con cariño, enseñándole palabras en su idioma, incluyéndola en las conversaciones, pidiendo su ayuda con problemas médicos de sus familias. Aiyana, la esposa del jefe, se convirtió en su amiga más cercana. Era una mujer sabia y cariñosa, que había perdido a su propia hija años atrás y que trataba a Elena como la hija que nunca podría reemplazar. «Tu corazón está sanando junto con tu cuerpo», le dijo un día mientras tejían juntas. «Cuando llegaste, tenías la mirada de alguien que había perdido el alma. Ahora tus ojos brillan otra vez». Elena se dio cuenta de que era cierto. El dolor constante que había llevado en el pecho durante tantos años había comenzado a aliviarse. Se despertaba cada mañana con expectativa en lugar de desesperación. Tenía propósito, tenía gente que la valoraba, tenía esperanza real, pero más que todo eso, tenía a Aiyana. Su relación había evolucionado de manera natural y gradual. Al principio, él había sido su salvador, luego su maestro, luego su amigo. Pero durante los largos días, trabajando juntos, durante las tardes compartiendo comidas, durante las noches, cuando él la llevaba a ceremonias tribales o simplemente a caminar bajo las estrellas, algo más profundo había comenzado a crecer entre ellos. Elena se dio cuenta de que estaba enamorándose en una noche de luna llena, cuando Aiyana la había llevado a una colina que ofrecía vista panorámica de todo el valle. Él estaba contándole leyendas de su pueblo sobre las constelaciones, y ella se encontró mirándolo a él en lugar de las estrellas. Sus cicatrices de batalla que al principio la habían intimidado, ahora le parecían evidencia de su coraje. Sus manos, que conocía tan bien de los tratamientos médicos, ahora las veía como instrumentos de sanación y gentileza. Su voz, con su acento apache mezclado con español perfecto, se había convertido en el sonido más hermoso que conocía. «¿En qué piensas?», preguntó él, notando que no estaba prestando atención a su historia. «En lo afortunada que soy», respondió Elena honestamente. «Hace un año pensaba que mi vida había terminado. Ahora siento que apenas está comenzando». Aiyana la miró con una expresión que ella no había visto antes. Había ternura en sus ojos, pero también algo más profundo. «Elena», dijo suavemente, «hay algo que necesito preguntarte». «¿Qué? ¿Te has sentido obligada a quedarte aquí? ¿Has permanecido porque crees que no tienes otra opción?». La pregunta la sorprendió. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque he estado enamorándome de ti durante meses», admitió, «y necesito saber si hay alguna posibilidad de que tú sientas lo mismo, o si solo estás siendo amable conmigo porque dependes de mí». El corazón de Elena comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Aiyana», murmuró, «yo también me he estado enamorando de ti. Pensé que era imposible que alguien como tú pudiera ver algo en alguien como yo». «¿Alguien como tú?», repitió él con incredulidad. «Elena, eres la mujer más valiente, inteligente y hermosa que he conocido. El hecho de que no puedas caminar
No cambia nada de eso. Cuando él se inclinó para besarla bajo la luz de la luna llena, Elena sintió como si todas las partes rotas de su alma finalmente encontraran su lugar. Era un beso gentil, respetuoso, pero lleno de la promesa de todo lo que podría ser. 6 meses después de llegar a la aldea, Elena podía moverse por periodos cortos con la ayuda de bastones. No era la caminata fluida que había tenido antes de su enfermedad, pero era movimiento real, independiente. El día que logró caminar desde su casa hasta la casa de medicina sin ayuda, toda la aldea celebró como si fuera una festividad religiosa. Los niños corrieron a su lado, las mujeres lloraron de alegría y los hombres la cargaron en hombros gritando canciones de victoria. Pero para Elena, la celebración más importante fue la sonrisa de orgullo y amor en el rostro de Aiyana. ¿Estás lista para el siguiente paso?, le preguntó esa noche. ¿Cuál es el siguiente paso? Aiyana se arrodilló frente a ella y sacó de su bolsillo una pulsera de plata trabajada con turquesas, obviamente hecha a mano con gran cuidado. El siguiente paso es casarnos, dijo simplemente. Si tú quieres. Elena miró la pulsera, hermosa y perfecta, y luego miró al hombre que había transformado su vida completamente. Sí, susurró, sí quiero. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente y se convirtieron en una celebración que uniría no solo a 2 personas, sino a 2 culturas. Kuruk, el jefe tribal, declaró que sería una ceremonia histórica, la primera vez que un miembro prominente de su tribu se casaba con una mujer mexicana en una ceremonia que sería reconocida por ambas culturas. Elena se sumergió en el aprendizaje de las tradiciones nupciales apache. Aiyana, la esposa del jefe, se convirtió en su maestra y figura materna, enseñándole el significado de cada ritual, cada símbolo, cada gesto que formaría parte de la ceremonia. En nuestra tradición, explicaba mientras Elena practicaba los movimientos ceremoniales, el matrimonio no es solo la unión de 2 personas. Es la unión de 2 espíritus que se comprometen a caminar juntos por el sendero de la vida, apoyándose mutuamente en todas las dificultades. Elena también trabajó con las mujeres de la aldea para preparar su vestido de novia. No sería el vestido blanco tradicional mexicano, sino una combinación hermosa de ambas culturas. Una falda larga de algodón blanco, bordada con diseños apache en hilos de colores brillantes, y una blusa tradicional mexicana decorada con cuentas y turquesas. Mientras tanto, Aiyana trabajaba con los hombres para preparar los aspectos legales del matrimonio. Había descubierto que, para que la unión fuera reconocida tanto por las autoridades apache como por las mexicanas, necesitarían documentación específica y la presencia de testigos de ambas culturas. Fue durante estos preparativos que llegaron noticias perturbadoras. Un comerciante que pasaba por la aldea trajo rumores de que soldados mexicanos estaban preguntando por Elena en los pueblos cercanos. Alguien había reportado que una mujer discapacitada había sido robada de ciudadanos respetables y las autoridades estaban investigando. ¿Qué tan serios son estos rumores?, preguntó Kuruk durante una reunión de emergencia. Bastante serios, respondió el comerciante. Los soldados tienen descripciones detalladas de ella y del hombre que se la llevó. Están ofreciendo recompensa por información. Elena sintió que su mundo se desmoronaba otra vez. ¿Van a venir por mí? Aiyana tomó su mano con firmeza. No van a llevarte a ningún lado, declaró con una determinación que Elena había aprendido a reconocer. Tengo documentos que prueban que tu libertad fue comprada legalmente. ¿Qué documentos?, preguntó Kuruk. Aiyana fue a su casa y regresó con una caja de madera que Elena nunca había visto antes. De ella sacó varios papeles cuidadosamente doblados. Recibos de compra firmados por Doña Refugio, dijo, mostrando el primer documento. Certificado de transferencia de propiedad, también firmado y sellado. Y esto,
añadió, sacando un papel diferente. Es un certificado de manumisión que preparé la semana después de comprarla. Elena miró el documento con asombro. ¿Un certificado de manumisión? Un documento que declara oficialmente que eres una persona libre, explicó Ayanna. Lo preparé para que nunca más nadie pudiera reclamarte como propiedad. Kuruk examinó los papeles con cuidado. Estos documentos son legales y están en orden, pero eso no significa que los soldados no vayan a intentar llevársela de todas maneras. Entonces tenemos que estar preparados, dijo Ayanna. Los días siguientes fueron tensos. Se organizaron guardias en los accesos a la aldea, se prepararon planes de escape por si era necesario y se enviaron mensajes a tribus aliadas pidiendo apoyo. Pero Elena tenía una idea diferente. ¿Y si en lugar de huir, los enfrentamos?, propuso durante una reunión. ¿Y si uso esta situación para exponer la verdad sobre lo que realmente estaba pasando en esa casa? Es muy peligroso, objetó Ayanna. Todo en mi vida ha sido peligroso desde que me enfermé, respondió Elena. Pero por primera vez en años tengo algo por lo que vale la pena luchar. Después de mucha discusión, decidieron que Elena tenía razón. Si iban a enfrentar este problema, era mejor hacerlo de frente, con la verdad como arma. Los soldados llegaron una semana después. 12 hombres dirigidos por un capitán que se presentó como primo del hombre que había sido dueño de la casa donde Elena había estado prisionera. Sus intenciones estaban claras desde el primer momento. No venían a investigar, venían a reclamar lo que consideraban propiedad robada. «Venimos por la mujer que fue robada de una casa respetable en Santa María», anunció el capitán con arrogancia. «Sabemos que está aquí». Kuruk salió a recibirlos con toda la dignidad de su posición. «En esta aldea no hay nadie robado», respondió calmadamente. «Pero hay una mujer que fue comprada legalmente y después liberada. Si quieren hablar con ella pueden hacerlo, pero será bajo nuestros términos». Elena había insistido en estar presente en la confrontación. Apareció en su silla de ruedas, rodeada por toda la tribu que había venido a apoyarla. Llevaba puesto uno de sus vestidos apache. Sus cabellos estaban trenzados con cintas coloridas y en su rostro había una serenidad que no había tenido en años. «Soy Elena Morales», dijo con voz clara y fuerte. «Entiendo que me están buscando». El capitán la miró con sorpresa evidente. Claramente había esperado encontrar a una víctima temerosa, no a una mujer que irradiaba confianza y estaba obviamente querida por la comunidad que la rodeaba. «Señorita Morales», dijo, recuperándose rápidamente, «ha sido reportada como robada de ciudadanos respetables. Venimos a regresarla a su lugar correcto». «¿Mi lugar correcto?», preguntó Elena alzando una ceja. Se refiere a la casa donde mujeres discapacitadas eran exhibidas como curiosidades para entretenimiento de hombres ricos. La acusación directa hizo que varios soldados se miraran entre sí con incomodidad. «No sabemos nada de eso», dijo el capitán, pero su voz había perdido algo de seguridad. «Yo sí sé», respondió Elena. «Sé los nombres de todas las muchachas que siguen prisioneras ahí. Sé cuánto pagaban los clientes, sé qué tipo de humillaciones nos obligaban a soportar, y tengo testigos que pueden confirmar todo lo que digo». Ayanna se adelantó entonces, llevando la caja con los documentos. «Además», dijo, «tengo aquí todos los papeles que prueban que Elena fue comprada legalmente de esa casa y después liberada oficialmente. Es una mujer libre que puede elegir dónde quiere vivir». El capitán examinó los documentos con creciente frustración. Era obvio que no había esperado encontrarse con una situación legal tan bien documentada. «Estos papeles pueden ser falsos», dijo finalmente. «Son reales», intervino Kuruk, «y están certificados por las autoridades apropiadas.
pero si quiere verificarlos, puede mandar a uno de sus hombres a Santa María para confirmar la información con Doña Refugio. La mención del nombre de Doña Refugio hizo que el capitán se pusiera pálido. Era claro que sabía exactamente qué tipo de casa era y qué actividades se realizaban ahí. Elena se dio cuenta de la ventaja y la aprovechó. También, añadió, estoy preparada para presentar una queja formal ante las autoridades federales sobre las actividades ilegales que ocurren en esa casa. Tengo nombres, fechas y testimonios detallados. La amenaza fue efectiva. El capitán entendió que si Elena realmente presentaba esas acusaciones, no solo él perdería su trabajo, sino que la investigación podría exponer una red de corrupción que involucraba a varias personas importantes. Tal vez, dijo lentamente, hubo un malentendido en los reportes que recibimos. Tal vez, concordó Elena dulcemente. Pero la situación se complicó cuando uno de los soldados más jóvenes, claramente nervioso por todo el asunto, murmuró algo sobre órdenes superiores y la necesidad de cumplir con su deber. Fue en ese momento que Aiyana reveló su carta final. «Capitán», dijo con calma, «hay algo más que debe saber. Elena y yo nos vamos a casar dentro de 3 días. Cuando eso ocurra, ella estará bajo la protección de tratados federales que garantizan la autonomía de las tribus indígenas en asuntos familiares. Además, añadió Kuruk, Elena se ha convertido en curandera oficial de nuestra tribu. Los tratados también protegen a los practicantes de medicina tradicional indígena. El capitán se vio atrapado en una red legal que no había anticipado. Elena no solo era legalmente libre, sino que estaba a punto de obtener protecciones adicionales que harían casi imposible removerla de la aldea. ¿Es verdad que se va a casar por su propia voluntad?, le preguntó directamente a Elena. Elena miró a Aiyana, que le sonrió con amor y apoyo. Luego miró alrededor de la aldea donde había encontrado familia, propósito y felicidad. «Sí», respondió con voz firme. «Me voy a casar con Aiyana porque lo amo, porque esta es mi familia ahora y porque esta es la vida que elijo para mí». La declaración pública de Elena selló el destino de la expedición. El capitán no tenía base legal para llevársela, especialmente cuando ella claramente declaraba que estaba ahí por voluntad propia. «Está bien», dijo finalmente. «Reportaremos que la persona en cuestión está viviendo libremente según su propia elección». Después de que los soldados se fueron, la aldea entera estalló en celebración. Elena había defendido no solo su propia libertad, sino la dignidad de todas las muchachas que seguían prisioneras en lugares como la casa de Doña Refugio. 3 días después, bajo un cielo azul perfecto y rodeados por montañas que parecían bendecir la ocasión, Elena y Aiyana se casaron en una ceremonia que combinaba lo mejor de ambas culturas. Elena caminó hacia el altar apoyándose en bastones decorados con cintas y flores, pero caminó. Su progreso lento y cuidadoso por el sendero se convirtió en una procesión triunfal, con mujeres apache cantando canciones de bendición y hombres tocando tambores que resonaban como latidos del corazón de la tierra. Cuando finalmente llegó al lado de Aiyana, él tenía lágrimas en los ojos. «Eres la mujer más hermosa que he visto jamás», le susurró. La ceremonia fue oficiada tanto por Kuruk como por un sacerdote mexicano que había viajado desde el pueblo más cercano. Los votos se dijeron en español y en apache. Las promesas se sellaron con intercambio de regalos tradicionales de ambas culturas, y la unión se celebró con una fiesta que duró toda la noche. Los años que siguieron fueron de pura felicidad para Elena y Aiyana. Establecieron una clínica que atendía tanto a apaches como a mexicanos pobres de los pueblos cercanos. Elena se convirtió en una curandera respetada y especialmente hábil como partera,
salvando las vidas de incontables madres e hijos. Su propia salud continuó mejorando. Aunque nunca recuperó completamente el uso de sus piernas, podía caminar distancias cortas y montar a caballo con adaptaciones especiales que Aiyana diseñó para ella. Tuvieron 3 hijos, 2 niños y una niña, todos criados bilingües y bicultural. Eran el orgullo de la aldea, niños que representaban la unión exitosa de 2 mundos. Elena nunca volvió a ver a su familia original. Recibió noticias ocasionales a través de comerciantes viajeros. Su padre había muerto en una pelea de cantina. Su madre había ido a vivir con su hermana en otra ciudad. Sus hermanos habían desaparecido, probablemente buscando trabajo en la ciudad capital. No sintió tristeza por estas noticias. Su verdadera familia era ahora la tribu apache que la había adoptado, el hombre que la había salvado y se había convertido en su alma gemela, y los hijos que habían nacido del amor verdadero. En cuanto a Doña Refugio y su casa de horrores, Elena se enteró años después de que la mujer había sido arrestada por las autoridades federales después de que otras víctimas presentaran quejas similares a las que Elena había amenazado hacer. La casa fue cerrada permanentemente y las muchachas que habían estado prisioneras ahí fueron enviadas a conventos donde recibieron cuidado apropiado. Elena a menudo pensaba en Lupita, Esperanza, Carmen y las otras. En sus oraciones nocturnas pedía que todas hubieran encontrado la paz y la felicidad que merecían. Una tarde, 10 años después de su llegada a la aldea, Elena estaba sentada afuera de su casa viendo a sus hijos jugar en el patio. Podía caminar ahora con solo el apoyo de un bastón discreto y en su regazo tenía a su hija más pequeña, que no había cumplido ni 1 año. Aiyana llegó del campo donde había estado recolectando hierbas medicinales. Se sentó a su lado y tomó su mano libre. «¿En qué piensas?», le preguntó notando la expresión contemplativa en su rostro. «En lo extraños que son los caminos de Dios», respondió Elena. «Cuando era joven y mis piernas funcionaban perfectamente, pensaba que mi vida había terminado cuando me enfermé. Ahora sé que mi vida verdadera no comenzó hasta que perdí la capacidad de caminar». «¿Por qué dices eso?». «Porque si no me hubiera enfermado, me habría casado con Joaquín González y habría vivido una vida cómoda pero vacía en San Rafael. Nunca habría conocido el verdadero amor, nunca habría descubierto mi don para la medicina, nunca habría encontrado mi verdadera familia». Aiyana besó su mano. «Creo que nos habríamos encontrado de cualquier manera. Algunas almas están destinadas a estar juntas». «Tal vez», sonrió Elena, «pero me gusta pensar que nuestro amor fue ganado, no solo destinado. Luchamos por él, lo protegimos, lo construimos día a día». Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores que parecían ser creados especialmente para ellos, Elena reflexionó sobre todo el camino que había recorrido. De niña mimada a víctima, de víctima a sobreviviente, de sobreviviente a curandera, de curandera a esposa y madre amada. Sus piernas tal vez nunca funcionarían como antes, pero su corazón era más fuerte que nunca. Su alma había encontrado su lugar en el mundo, y su amor había demostrado que puede triunfar sobre cualquier obstáculo. En la distancia, las campanas de la pequeña iglesia que la aldea había construido para acomodar las 2 religiones de la comunidad comenzaron a tocar la hora del Ángelus. Elena se persignó automáticamente, como le había enseñado su madre años atrás, pero ahora sus oraciones eran de gratitud, no de súplica. Había encontrado su hogar, su propósito y su amor verdadero. No era la vida que había planeado, pero era infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Y cuando sus hijos crecieran y les preguntaran sobre su historia, les diría que el amor verdadero no solo existe en los cuentos de hadas,
sino que puede florecer en los lugares más inesperados, entre las personas más diferentes, y puede sanar no solo los corazones rotos, sino también los cuerpos dañados. Les diría que toda persona, sin importar sus limitaciones o circunstancias, tiene un valor inmenso cuando encuentra a quien la ve completamente. Y les enseñaría que el destino no es algo que les sucede a las personas, sino algo que las personas crean con sus decisiones, su coraje y su capacidad de amar sin límites.